Con nosotros aquí en el estudio el abogado Claudio Rojas. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas tardes, señores. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, Claudio. Y también vía telemática, a la distancia, está el alcalde de Tocopilla, don Luis Moyano. Alcalde, buenas tardes, gusto saludarlo. Está por ahí. Y también está la diputada Marcela Hernando. ¿Cómo está, diputada? Gusto saludarlos a ambos. Buenas tardes. Igualmente, un gusto estar contigo, Eduardo, con el panel. Muchas gracias, diputada. Este es un drama que tiene distintas aristas. Alcalde, me gustaría comenzar con usted la conversación. Los alcaldes del norte vienen denunciando esta situación hace mucho tiempo. La realidad que denuncian los alcaldes es que las personas pasan por atrás de la aduana y después lo vemos en esta especie de tutorial que apareció en la nota donde la gente cuenta cómo se pasa por al lado de la aduana y luego ingresan a nuestro país. Esto va a empezar a llegar, o si no es realidad ya está llegando, a la región metropolitana y ahí se encienden las alarmas. ¿Cómo se detiene este problema, alcalde? Oye, esto está planteado al ministro del Interior en una reunión que tuvo en Antofagasta. Se lo planteamos al intendente regional no una vez, varias veces. He mandado cartas yo, pidiendo la intervención del gobierno. Yo di una solución hace rato atrás y la conservo y la mantengo porque creo que es la solución que va a permitir descongestionar el drama. A ver. Pedí que el gobierno, a través del gobierno regional, con plata de recursos de emergencia, contrate una cantidad importante de buses, y porque uno pregunta a las personas a dónde van, a Santiago. Supuestamente van a ser jornaleros o temporeros en la zona centro-sur. Si ellos tienen ese destino, porque algún contrato deberán tener, hay que trasladarlos allá. En caso contrario, van a estar ciudad a ciudad en cuarentena, complicando la vida de nosotros, porque no tenemos la capacidad de atender, no tenemos la cantidad de lugares donde cobijarlo. Pero además, voy a darte un dato. Soy testigo en la aduana de Quillagua, perdón, en la aduana de Quique, de que la gente pasaba por el lado sin que nadie los controlara. Claro. Nadie. Claro. Eran cientos y cientos de personas. Llamé a la autoridad competente, el ente regional, llamé al general de la época, llamé al nuevo general y había explicado todos los tonos que este es un tema que se escapó de las manos y la palabra que usó el ministro del Interior fue: es un temazo. Pero ¿cuál es el problema? Solucionar el problema sería trasladar a la gente a donde van y evitar que estemos ciudad a ciudad complicándolo. Ellos están con un drama político. Perdón, alcalde, ¿usted habló con cuál de todos los ministros del Interior? Porque aquí ha habido una rotativa. En la cual él manifestó... ¿Quién, perdón? ¿Pero cuál? ¿Rodrigo Delgado? Sí, Delgado. Ah, con Rodrigo Delgado, ya. Ministro, a mí, yo no soy bien recibido, soy una persona independiente, ¿eh? Y generalmente el gobierno a mí no me recibe. Levanto la voz, no sé, porque yo defiendo una ciudad que está complicada. A mí me cerraron 4 termoeléctricas tiempo atrás, me dejaron cesante de Tocopilla. Ese drama, después agrega el estallido social y hoy día la pandemia. Entonces, cuando llega gente aquí, me complica cómo manejar el tema. Claro, y le propuse al gobierno la medida de trasladar con buses, y lo que se sue con todos los alcaldes de la segunda región e incluso con Soria de la primera región. Sí. Para tener un plan común, primera y segunda región, llevar a esta gente el destino final, Santiago, Valparaíso, donde ellas quieran ir. Ya. Pero en caso contrario, ellos andan con niños chicos que duermen en las calles. Sí, pues. Que no tienen, con la noche en la Pampa es una cosa tremenda. Sí. Los que no entienden el frío es terrible. Entonces estamos arriesgando a niños chicos, personas embarazadas. Hay un drama humano muy grande, humanitario, tremendamente grande. Alcalde, Claudio Rojas, abogado, lo quiere saludar. Sí, alcalde, buenas tardes. Lo que pasa es que por lo que lo escucho, me parece que hay algo que no me suena bien. Usted me está diciendo que independiente que sea migración legal, ilegal, lo que sea, pongámosles buses, llevémoslos hasta su lugar de destino y que en definitiva el lugar de destino se las arregle. Pero que no me jodan a mí, eso es un poco. No. Es que, pregunte, aquí hay un tema, y yo usé una palabra dura. El mafia que mueve gente. La palabra mafia significa que hay algo raro. ¿Por qué lo digo? Porque en investigaciones decía que averiguaron que por teléfono se decían véngase 20, la residencial está desocupada. Sí. Y trasladaban de Iquique para acá 20 personas y llegaban con desayuno, almuerzo, 11 comidas y alojamiento 15 días o 14 días la cuarentena. Sí. Y estas personas iban ocupando espacios de una plata que entrega el gobierno. Ya está claro, alcalde, está claro que somos el mejor hotel de Sudamérica. La pregunta es que ahora también vamos a hacer el mejor traslado de Sudamérica al punto de destino, porque aseguramos primero 15 días de hotelería y después traslado. Dice que hay algo atrás. Sí. Entonces, pero seamos claros, ¿qué es lo que hay atrás? Hay un plan de qué tipo para prestarle ayuda a quienes, o sea, sea más claro, alcalde, por favor. Yo quiero dejar claro, bienvenidos a los extranjeros que vengan a Chile, y especialmente el problema no es ese.
es cómo se maneja este tema políticamente desde el punto de vista. ¿Es posible que alguien me responda que las fronteras sean vulneradas porque han pasado por lugares que incluso están minados? ¿Sabían ustedes? Sí. ¿Qué pasa si una niña chica, un niño, una persona revienta una de estas minas que tenemos en la frontera? Es un escándalo internacional. Esas personas que vulneraron Chile ingresaron y tienen todo el derecho, porque así lo dice la ley, así son los tratados internacionales, que hay que respetarlos. Bienvenidos, hay que respetarlos. Pero no a costa de qué. Es porque si ellos tienen un contrato en Rancagua, que sea respetado ese contrato, que lo muestren y veamos. Alcalde, alcalde, es que hay una premisa que es un poco errónea, porque cuando un inmigrante ingresa de forma ilegal a nuestro país está cometiendo un delito. Y de hecho la sanción de ese delito es la expulsión automática, según la ley de inmigración. No. Cuando tuvimos la reunión con el intendente, el ministro dijo textual: hay 7 variantes de inmigrantes. Los legales, los que vienen por trabajo, los que vienen, y empezó a explicar de turismo. Bueno, sí. Y él dijo, pisando suelo chileno, tienen toda la garantía, no podemos pisarlo de un momento a otro. Hay un trámite burocrático que lamentablemente hay que respetar. Sí, que eso es la expulsión. Esa persona debe ser declarada con un decreto de expulsión y debe ser inmediatamente expulsada del país. Y eso es lo que no está haciendo administrativamente con la inmigración ilegal. No estamos hablando ni con contrato, ni con visa, ni visita, ni turismo, ni nada de lo que usted me está hablando. Estoy hablando de inmigración ilegal, sin papeles, que llega y pone un pie en Chile, que pasa por detrás de la frontera esquivando los controles fronterizos chilenos, que los bajan de forma ilegal a los pueblos de los cuales usted me está señalando. Ahora se esa inmigración le estoy hablando. En relación al volumen, o sea, es tanta gente que... 500 no, obvio. personas. Si están preparados para controlar 20, 30 personas en una hora y pronto llegan 500 personas a la PDI. A ver, alcalde. En una semana en Tocuyo pasaron 1000 personas, palabras de Carabineros de Chile. En una semana, 1000 personas. Pregunto, ¿se puede a través de este decreto que existe de expulsión tomar a estas 1000 personas y devolverlas? Porque no es de un día para otro ese trámite. Es que era justamente lo que estamos conversando con el intendente el otro día. Eventualmente lo que dice la ley es que esta persona es un inmigrante ilegal. Al ser un inmigrante ilegal se debe iniciar todo el procedimiento de expulsión de la persona, que es básicamente notificarlo de que no cumple con los requisitos que la ley de extranjería establece y que por lo tanto se le invita a abandonar el país. Y que si es sorprendido va a ser expulsado de forma no tan amistosa. ¿Cuál es el problema? Que hasta ahora la autoridad solamente los mantiene, les da las garantías, les hace las cuarentenas, les ponemos fabulosos hoteles, le aseguramos 14 días de techo de comida a los inmigrantes, pero nadie se preocupa que después de esos 14 días estas personas abandonen el país. Por eso es la pregunta, si efectivamente, porque esto es algo inusual, el volumen es gigantesco, por lo que describe el alcalde, por lo que vemos en Colchane, por lo que vemos en Iquique. Entonces, en términos reales, ¿se puede echar a andar la maquinaria de deportación en cientos y cientos y cientos y cientos de casos? En términos reales yo creo que es muy complejo, porque por ejemplo con la inmigración venezolana nosotros no los podemos devolver afuera del Perú, porque no podemos hacerle eso a Perú. Necesariamente tendríamos que trasladarlos seguramente hasta una capital, a una ciudad donde poder trasladarlos por vía aérea a su país. Y ahí tenemos otro problema, que humanitariamente, que se te va a generar con toda esa gente que llegue no voluntariamente de vuelta a su país, no sé cómo los van a tratar allá en Venezuela. O sea, la respuesta es regional. Entonces la solución pasa por un acuerdo chileno-peruano-boliviano. Alcalde, deme un segundo por favor, que tengo a la diputada Hernando esperando y ha estado atentamente, respetuosamente escuchando. Diputada, por favor. Diputada, hay una legislación que está actualizada, ojo. Sí. Es clave la ley. Yo creo que es bueno que Marcela actúe para que entendamos el contexto, el por qué estamos reclamando a algunos alcaldes. Perfecto. Diputada, las palabras del alcalde son claras. Hay una legislación que está actualizada. ¿Por qué esto sigue sucediendo? A ver, la ley todavía no ha sido publicada en el diario oficial. Recuerden ustedes que este mes, no hace más de 2 semanas, supimos que el Tribunal Constitucional ya dijo que había algunos artículos que no estaban bien y por lo tanto esperamos que se promulgue rápido. Sin embargo, esa ley no es la solución para todos los problemas que tenemos hoy día. ¿Por qué? Va a darle más herramientas probablemente al aparato administrativo en términos de las expulsiones que estaba hablando recién el abogado, pero hay cosas que no conversan. Por ejemplo, ¿quién debería hacer o quién tramita estos decretos? A nivel regional son las gobernaciones y las intendencias, las gobernaciones principalmente. Pero desde que empezamos a tener un problema serio con la migración, que yo te diría que en Antofagasta es notorio desde el 2014, las gobernaciones no han aumentado su personal ni en un solo funcionario. Por lo tanto, siguen siendo los mismos y ustedes habrán visto muchísimas veces que el reclamo era ¿por qué
las personas hacían colas interminables afuera de las gobernaciones. Aquí llegaron a trasladar la oficina de la gobernación a un lugar donde las colas fueran menos visibles, pero seguían existiendo igual. Entonces, no existe desde el punto de vista administrativo un soporte que permita hacer la fiscalización. Pero, diputada, necesaria. A ver, una pregunta que yo creo que le cabe a cualquier ciudadano que está mirando esto. Estamos en un contexto regional complejo. El gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura que ha empujado a millones de personas a salir de su país, llegan a Colombia, pasan a Ecuador, llegan a Perú, en fin, protagonizan diferentes situaciones. En fin, hay un tema regional que es muy, muy delicado. No sé si el gobierno pretende abordarlo desde esa óptica, pero otro tema tiene que ver con nuestra política fronteriza. Entonces, estamos hoy día en una pandemia y vemos lo complejo y lo delicado que ha sido el traslado interregional para nosotros, para la gente que vive aquí naturalizada o que vive, digamos, en legalmente, distintas ciudades. Los controles que se han hecho, el esfuerzo que se ha hecho por mantener, digamos, el flujo de personas desde la óptica sanitaria. Y vemos no sé si un descuido o una suerte como de falta de consenso para poder controlar la frontera, porque uno puede entender que hay un tema regional, pero la verdad es que lo que describe el alcalde de Tocopilla, y lo hemos hablado también con el alcalde Soria, es una política de frontera que está absolutamente fuera de control. Entonces yo no sé si ustedes desde el Parlamento han oficiado o buscan de alguna manera solucionar el tema. Porque yo soy miembro de la Comisión de Gobierno Interior y te puedo decir que desde hace más de 2 meses estamos invitando, desde que asumió al actual ministro del Interior, a conversar sobre este fenómeno migratorio que tiene algunas particularidades y que no es el mismo fenómeno que veíamos hace el año pasado o el antepasado. Y el ministro se ha excusado todas las veces que lo hemos invitado. No hemos tenido respuesta a nuestros oficios. Tanto que esta semana, o sea, ya cuando se ven sobrepasados, recién viene la reacción. Recuerda tú que el decreto 265, que permitió que Fuerzas Armadas y Carabineros pudiera auxiliar en las fronteras, solamente quedó hecho para el tráfico ilícito de estupefacientes y para... Pero, diputada, a ver, es que mi pregunta va a que yo siento, y yo no sé qué es lo que usted cree, que ha faltado también un nivel de consenso político respecto al tema, porque cuando hablamos de migración y específicamente de este fenómeno, aparecen opiniones súper distintas. O sea, vemos que el Parlamento, tanto así que la ley de migraciones se fue al TC. O sea, ni siquiera había, digamos, una mirada constitucional única de parte de los diferentes partidos. Entonces, el gobierno dice algo respecto al fenómeno, la oposición dice otra cosa, el Frente Amplio dice otra cosa, y al final, mientras esto pasa, miles de personas siguen entrando. Por la devaluación del bolívar en Venezuela, el salario real ha caído a $3. O sea, esto va a seguir pasando. Este fenómeno va a seguir empeorando. Digamos, la narcodictadura, o como ustedes quieran llamar lo que está ocurriendo en Caracas y en el resto de ese país, está empujando a la gente a salir, o por el norte de Brasil, o por la frontera con Colombia. Entonces, quien crea aquí que esto se va a acabar o se va a desvanecer, o sea, esto lo único lo que va a ocurrir aquí es que va a empeorar. Entonces, si no hay una manera única, una misma óptica política para abordarlo, la verdad es que mejor cerremos por fuera. Por eso la pregunta es ¿por qué no se han podido poner de acuerdo en el Parlamento con una mirada única respecto al fenómeno? A ver, yo creo que sí nos hemos podido poner de acuerdo y yo me siento muy satisfecha de lo que fue la tramitación de la ley, pero te digo que la ley no es la única solución. Va a dar algunas herramientas, nada más. En este contexto, decirte que esta excesiva polarización y politización del fenómeno hace que aquí existan los buenos y los malos.
los que están de acuerdo o apoyan a los inmigrantes y que se conmueven con el fenómeno humanitario, y aquellos que no, que quieren que se vayan, y la mirada xenofóbica que no está ausente. Claro. Hoy día son los venezolanos por las condiciones que tú relatabas, pero antes, un par de años antes, eran los colombianos por los problemas de la guerrilla y una serie de otros problemas que tenían que ver con seguridad. Sí. Diputada. Por lo cual arrancaban claro. la familia. Sí, la mirada xenofóbica está presente tristemente aquí en esta conversación, está ahí de manera subyacente. Aparecen noticias, por ejemplo, que denuncia el propio alcalde de Colchane, Javier García, respecto de ingresos a domicilios de personas dentro de esta ola de migrantes, con el fin de asaltar las casas, de robar casas. Pero tú te fijas en el detalle, y ¿qué es lo que dice el alcalde? Están robando abrigo, están robando alimentos. Entonces son personas, pongámonos un poco, o sea, yo entiendo que, claro, alguien ingresa a tu casa es completamente inaceptable, pero ingresan para abrigar a sus propios hijos en una situación dramática en el desierto. Entonces aquí, ¿quién está fallando? ¿A quién le pedimos explicaciones de todo esto? Al aparato completo. Completo. Y yo creo que aquí debería haber yo insisto en decir que esta cosa se nos viene encima desde hace mucho tiempo. Sí. Hoy día estamos viviendo una agudización a propósito de este tema de los inmigrantes en la frontera y de los coyotes, la aparición de los coyotes que nosotros no lo habíamos vivido. Explícanos el fenómeno de los coyotes, porque ahí hay algo, creo que lo apuntaba de alguna manera el alcalde de Tocopilla, el fenómeno de los coyotes. ¿Qué son los coyotes? Bueno, son personas que han visto una oportunidad de negocio en esto, que son han visto un emprendimiento y que están haciendo dinero y les cobran a estas personas para ingresarlas en forma ilegal por los diferentes pasos no habilitados que tenemos. Y aquí en la segunda región es una de las fronteras más amplias. Sí, pues. Entonces es muy difícil de controlar, y por eso es que yo me estaba refiriendo recién al decreto. Recién viene a reaccionar la modificación del decreto para habilitarlos a la lucha en contra de este tipo de tráfico. Claro, ahora... ¿Pero el tráfico de personas o migración ilegal? No, fundamentalmente las Fuerzas Armadas y Carabineros se les está, a través del decreto 265, se les está facultando para colaborar en la lucha contra el tráfico de personas. Tráfico de personas, o sea, no van a tener ninguna facultad en el tema de migración ilegal. No. Perfecto. O sea, no sirven de nada por la frontera. Es que no van a estar en la frontera, van a estar en los pasos no habilitados. Pero si tenemos los pasos habilitados que están pasando por detrás de la PDI, están dándose una vuelta de 200 metros para pasar el paso frontal. ¿Para qué hablamos de pasos no habilitados? Bueno, uno no entiende que las fuerzas, o sea, los carabineros y la gente de aduana que está en esa aduana, y aquí no solamente esa que mostraron, está la de San Pedro de Atacama, hacen exactamente lo mismo, pasar por detrás. Sí, es que claro. Por eso le digo, parece que es una tontera. Ver, y el tema está para la gente que vive en esas regiones, que de verdad se le están metiendo a robarle. Yo vivo en esta región. Por eso yo vivo en esta región. Y cuando tú miras Colchane, ¿ustedes saben cuánta gente vive en Colchane? Los habitantes normales de Colchane son 1.300. Y 1.600 hay más inmigrantes. Diputada, claro. A ver, entendiendo que lo que usted explica, que hay dificultad administrativa para cursar las expulsiones porque ya es demasiada gente y las gobernaciones no tienen capacidad. Entendiendo que la Policía de Investigaciones y Carabineros tampoco parecen poder controlar una frontera que es porosa y que es geográficamente muy compleja. ¿Cuál es el reparo efectivamente de permitir la participación del ejército? Porque la verdad es que se instaló como una discusión cuando el gobierno manda el proyecto, pero se politizó inmediatamente. Uno entiende que respecto al ejército existen varios reparos que tienen que ver con las libertades individuales, en fin. Pero respecto de esto específicamente, pareciera ser una solución bien sensata, digamos. Yo no sé qué opina usted específicamente de que el ejército participe en el cuidado y en el control de las fronteras del país. Eso, desde mi punto de vista, es una de las tareas naturales, innatas del ejército, el defender nuestras fronteras. ¿Y en qué topamos ahora, entonces? Pero si es que no estaban autorizados, pues. Pero, como te digo, el 13 de este mes, o sea, de enero,
recién se modificó el decreto 265 para aumentar las facultades. Pero son facultades bien limitadas. Son limitadas, pero de todas maneras, desde mi punto de vista tardío, si nosotros empezamos desde la Cámara, desde la Comisión de Gobierno Interior, si los alcaldes están reclamando hace más de 2 meses, 3 meses, cuando empezamos a ver estas olas y los coyotes, ¿cómo se demoran 2 meses? Pero desde esa óptica le pregunto, ¿cuál es el temor de darle todas las atribuciones al ejército que eventualmente podría tener a la hora de defender la frontera? Yo no le tengo temor a eso. Mientras no los vayan a recibir a balazo, no hay problema en que ellos se hagan cargo de controlar. Uno asume una cuota de criterio, digamos. Claro. Obviamente. Sí. ¿Alcalde? Obviamente, pero no he sido yo una de las que se haya opuesto a este tipo de facultades. Se lo pregunto porque usted ha estado observando la discusión, no porque usted tenga una posición al respecto necesariamente en contra. Claro. Mira, este es un tema que nos inquieta tanto que fui en la época, en el gobierno anterior, porque esto además es una cuestión que viene desde hace varios gobiernos, insistí tanto que fui la única parlamentaria oficialista en la época, que estuvo de acuerdo con interpelar al ministro Mario Fernández. Diputada, fíjese porque que no había respuesta en relación a este tema. En mi opinión, si esta ola migratoria estuviese ingresando por los Libertadores y tuviésemos miles de personas bajando por la zona central, el ejército ya estaría en la calle. Sí. O sea, yo creo que la reacción habría sido completamente distinta, pero como está a miles... de llegar a Santiago recién, yo creo que se va a tener una... Claro, cuando esto sea masivo en Santiago, ahí va a cambiar la cosa. No sé por qué. La participación del ejército... yo entiendo que por nuestra historia y una serie de contextos políticos uno tiene siempre una mirada cuidadosa respecto de las labores que el ejército cumple, porque además monopoliza el uso de la fuerza, en fin. Pero en este caso en particular, respecto a lo que estamos viendo, de la descripción que hacen los alcaldes de diferentes colores políticos, de los relatos además de quienes viven en esas ciudades, tanto chilenos como extranjeros legalizados, Sí. Por sentido común, uno le daría atribuciones al ejército. Voy más allá todavía. Porque de hecho, si tú administrativamente estás escuchando a una diputada que te dice administrativamente no podemos, no tenemos el aparataje burocrático para poder dar cumplimiento a los decretos de expulsión, entonces, ya que no podemos hacernos cargo de la expulsión una vez que están los inmigrantes ilegales dentro de Chile, no los dejes entrar. Controlemos el ingreso. Controlemos el ingreso y solamente que ingrese aquel que cumple con los requisitos que la ley establece, y el que no, lo siento mucho, caminó demasiado, lo sentimos demasiado. Ahora, inhumano, bestial lo que estoy diciendo, pero Chile no puede seguir siendo casa de acogida, no puede seguir siendo casa de acogida. Pero paralelo a eso, que yo estoy de acuerdo que es una mirada como inmediata porque la situación está fuera de control, tiene que haber también un trabajo de Cancillería, diputada, alcalde. Sí, claro. Porque esto es un tema humanitario, continental, hay un tema político desbordado. Pero que mientras todos se pongan de acuerdo van a pasar años. No, está bien, por eso. ¿Y qué vamos a tener reventar una agenda de corto plazo, como lo estamos conversando acá. Están ingresando 2.000 personas diarias a la semana. Tiene una agenda con el ejército de corto plazo y una agenda diplomática de mediano plazo. Exacto.